entrevista del programa aquí en I99 98.9 y en nuestras plataformas en I99 TV, @Radio I99 o en CNT Play, del programa Elecciones Seccionales 2023 y Consulta Popular, Alberto Quintana. Qué domingo más movido, buena manera de arrancar la semana. Hay quienes creen que el lunes se arranca la semana. No, señores, el domingo se la arranca y nosotros la iniciamos con pie derecho, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, imbuidos de ese gran compromiso social que tenemos como medio de comunicación, comprometidos con el país, con estas grandes causas, ¿no? Ir a un proceso electoral no es cualquier cosa, ¿no? Es asumir también con responsabilidad de parte del ciudadano en aquello, ¿no? De saber escoger a nuestras autoridades. El proceso del domingo 5 de febrero involucra la renovación de los llamados gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Así que en este caso, tal como lo anunciamos al ir al corte, nos acompaña la ingeniera Alexandra Arce Plúas. Ella ya fue alcaldesa en el cantón Eloy Alfaro Durán, ha sido también asambleísta representando al Distrito 4 en la provincia del Guayas. Gusto enorme darle la bienvenida. ¿Cómo está? Un gustazo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y a todos los radioescuchas. Ya lo dijiste bien, es un domingo de mucho movimiento. Justamente ahora que estamos en campaña oficial, pues ya no sabemos en qué día vivimos los candidatos. Es que la campaña es cortita, ya decíamos, 28 días apenas, ¿no? Desde el martes 3 que iniciamos el año formal de labores, ¿no? Hasta el jueves 2 de febrero. Básicamente hasta ahí llega el tema de la campaña electoral, ¿no? Pero la campaña oficial es 28 días. Formal, claro. Sí, la formal. Y esos son para los candidatos que solo aparecen en campaña. Pues nosotros los que venimos recorriendo todos los días, Durán, ya tenemos un año, 2 meses, palmo a palmo, escuchando las necesidades de nuestra gente, pues ya estamos como que en estocada final y ya proponiendo lo que realmente vamos a cumplir. Claro, ahora nosotros sí delineamos este programa para brindar de manera amplia, pluralista, democrática, ¿no? La posibilidad de que los candidatos vengan y expongan, vayan directamente, ¿no? Porque hay yo siempre digo, ¿no? Cuando menciono esto, digo, esta es la Biblia para quienes precisamente dirigen los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos locales, y está establecido, ¿no? Las competencias, las obligaciones que tienen. Básicamente en el caso de Durán, ¿no? Hay un déficit en lo que tiene que ver con la atención en materia de infraestructura y saneamiento básico, agua potable, alcantarillado, sanitario pluvial, e incluso el tema de la recolección, tratamiento y disposición de las basuras es un grave problema. ¿Cómo enfrentarlo es la pregunta? Bueno, sí, tu pregunta responde a la necesidad urgente que tiene el Cantón Durán, pues es lamentable decirlo que voy de atrás para adelante con el tema del servicio, el problema que tenemos del servicio de recolección de basura. Fue un problema que en mi administración fue resuelto. Nosotros identificamos que el municipio no podía o no debía prestar este servicio directamente desde la administración pública. Hicimos una contratación de servicios con la empresa privada para mejorar este servicio público, valga la redundancia, y durante mi administración se vio como una ciudad limpia, como una ciudad que iba en caminos de orden, de concientización de los ciudadanos, porque este no es un problema solo del alcalde, de las autoridades, es un problema también de la cultura de la gente. Y no lo digo yo, lo escuchamos de los propios ciudadanos en los recorridos que dicen, sí, es verdad, en su administración teníamos el servicio de barrido, teníamos el servicio de la recolección de basura, se respetaban los horarios, incluso nosotros hicimos un programa de concientización, pero a la final la gente sacaba la basura y saca la basura después de que pase el recolector. Entonces tenemos que retomar nuevamente este problema, darle la solución, porque tengo comprendido de que el servicio ya no lo ofrece completamente la empresa privada. Lo importante aquí es que nosotros ya sabemos cómo hacerlo y obviamente no vamos a improvisar, vamos a solucionar este problema de entrada. Y con respecto a la infraestructura sanitaria, pues eso lo conocemos todos, ustedes como periodistas, los ciudadanos que nos están escuchando en este momento, pues Durán padece de agua potable no solo de ahora, sino de muchísimos años atrás.
Y siempre es bueno recalcarle a la ciudadanía la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Haber permitido la expansión desordenada del Cantón Durán, los asentamientos humanos irregulares, más conocidos como las invasiones. Entonces se preocuparon de tener estos negociados con los traficantes de tierra, pero no se preocuparon que estas personas que llegaban a Durán puedan tener el servicio de agua potable y el de alcantarillado. ¿Qué estamos proponiendo? Terminar la obra. ¿Qué estamos proponiendo? Seguir trabajando en ese aspecto muy importante que es la legalización. Nosotros entregamos 10.809 escrituras, más de 50.000 personas beneficiadas en mi administración anterior. Vamos a seguir con ese proceso de legalización, que es una petición, es un clamor de toda la ciudadanía. Y con ello, pues, vamos a ir trabajando el tema de la dotación de agua potable. Queremos construir una planta de tratamiento, pero una planta de tratamiento en un sistema modular en el Peñón del Río. Ya no queremos depender de Chobo, ya no queremos depender de otras ciudades, porque eso, para los que entendemos y comprendemos el tema, es un problema. Cada vez se ve en reiteradas ocasiones de que se va la energía eléctrica, y cuando se va la energía eléctrica, se explotan las tuberías y Durán se queda sin agua. Entonces, es un grave problema porque eso ha ocurrido desde el 31 de diciembre ocurrió el último apagón. No tuvimos agua hasta antes de ayer, imagínate. Entonces, ¿qué cosa? Para los que conocemos, ya no queremos depender de los acueductos, porque el gobierno ha anunciado cortes de energía. Imagínate que eso suceda. Nos vamos a quedar sin agua en Durán. Entonces, queremos construir la planta de tratamiento allí en el cantón, instalar redes domiciliarias en los sectores donde vamos legalizando, donde ya hemos legalizado, e ir cambiando todo lo que es tubería en la Ciudad del Recreo, que es donde es el mayor porcentaje de desperdicio de agua, cuando hay agua, en mi época, pues no. Ahora que no hay agua, pues no, obviamente no hay desperdicio. Claro, ahora, sería injusto, ¿no? Sería injusto endilgar la responsabilidad, y tampoco mucha gente puede decir, bueno, y ustedes están justificando. A ver, no se trata tampoco de justificar, pero el crecimiento desordenado, y no solamente es el problema de Durán, lamentablemente gran parte del Ecuador, las ciudades han ido creciendo de manera desordenada, y el concepto de planificación ha sido un concepto desconocido para las autoridades, y es lamentable, no es lamentable, pero en todo caso lo que sí es responsabilidad de quienes han estado o buscan estar en una función es precisamente ir diseñando estrategias y soluciones que vayan acompañadas de ese concepto de planificación. Mencionaba, ingeniera, el tema de esta planta, porque entendemos que técnicamente sí es factible. Siempre se mencionaba que el agua es salobre en las cercanías de Durán, pero sí hay técnicamente cómo poder ir a procesos en los cuales se puede utilizar esa agua, ¿o no? Por supuesto, tenemos el claro ejemplo de la planta de tratamiento en la isla Puná, o sea, captan agua del mar y la tratan por ósmosis inversa. Todo el mundo dice sí es caro, otros candidatos dicen que es muy caro, pero más caro es traer un acueducto donde proponen de la represa Daule Peripa, expropiar todo lo que es la línea de San Borondón, de los Pelucones, instalar un tubo, colocar un tubo por debajo del río Babahoyo y llegar al Peñón del Río. Eso es mucho más caro que contratar un proceso de ósmosis inversa que ya ha funcionado y funciona aquí en el Ecuador. Ahora con la tecnología todo está más accesible, los precios más económicos, y nosotros ya estamos trabajando en aquello. Un presupuesto aproximadamente de unos 25 a 28 millones de dólares que nos costaría una planta de tratamiento, y con eso solucionamos la parte norte del Cantón Durán, es decir, avanzaríamos un 30% de cobertura más de la que tenemos ahora. Ahora la cobertura en el Cantón Durán es de aproximadamente 42%, entonces abarcaríamos a un 70%, y diría yo que a un 2030 ya tendríamos un porcentaje mayor de cobertura, porque no hay ninguna ciudad en el Ecuador que tenga un 100% de cobertura de dotación de agua. Y en eso hay que ser claros también, los costos de estas obras, Eduardo, son bastante onerosos. Entonces a veces la gente dice, pero ¿por qué no va una autoridad y dice voy a dar la cobertura totalmente, por ejemplo, durante un periodo? Simplemente porque técnicamente no puedes levantar una ciudad para construirle los ductos de drenaje, el alcantarillado sanitario pluvial, o colocar las tuberías de agua de consumo humano. Eso es totalmente imposible. Solamente algo de mi parte antes que vaya Eduardo. Ingeniera, un temita. Desde su visión, entonces, sigue siendo esto, y de acuerdo a las competencias también que determina, que ubica el COTAD para los alcaldes y alcaldesas,
este sería el tema de atención prioritaria en una eventual administración suya, lo que tiene que ver con, sin dejar de lado los otros temas, pero digo, lo prioritario sería entonces la atención. Por supuesto, siempre va a ser prioritario, porque ya nosotros, los que somos de Durán, los que vivimos en Durán muchos años, 45 años en el Cantón Durán, siempre ha existido ese problema de la falta de agua potable. O sea, en nuestros recorridos, en las conversaciones que tenemos los duraneños todos los días, la gente ha perdido la esperanza. Y por eso es mi regreso, porque yo ya sé cómo hacerlo. Yo ya me equivoqué, también acerté en eso. Fui la única alcaldesa o administración que tomó la batuta en este aspecto, en este plan, en esta obra tan importante para Durán. ¿Por qué no llegar y terminarla si ya conocemos qué es lo que hay que hacer? Ya no nos podemos equivocar. La gente necesita soluciones, no necesita propuestas. Aquí vienen muchos candidatos u otros candidatos no aparecen, pero dicen, sí, vamos a darle agua a Durán. Yo también ya lo hice en el 2014. Yo cometí un gravísimo error de decir a los ciudadanos voy a dar agua 24/7, cuando humanamente era imposible. Imposible. Entonces, ahora le venimos a decir a la gente, la propuesta es lo que vamos a cumplir, realmente lo que podemos hacer, que es diferente versus la voluntad, ¿verdad?, que uno tiene. Yo quisiera que Durán tenga agua todos los días y que todo el mundo tenga redes, pero humanamente es imposible en 4 años. Alexandra, qué gusto de verla y siempre saludarla, mi querida amiga. Estuvo por aquí también, y es bueno preguntar, el jueves estuvo Luis Chonillo, que también es candidato a alcalde, y es con quien creo los dos tienen harta posibilidad. Y él dijo, en efecto, la primera parte de su exposición, la entendí perfectamente, él hablaba de hacer o de sacar una tubería que viniera de doble pipa y todo lo que está diciendo, y decía que era menos costoso, y ya entiendo a qué se refirió cuando decía lo de la planta de potabilización. ¿Cuál es más sencillo? Porque él decía que era más barato. No lo sé, le pregunto a usted, porque las dos son posiciones, ¿no? Y a mí me parece lógico a lo que usted dice, y él dijo, pero que en cambio esto era más seguro y era menos costoso. ¿Cuál es su criterio? Bajo mi experiencia, bajo mi conocimiento de los 5 años de mi administración anterior, pues depender de otras ciudades siempre va a ser más costoso, siempre va a ser más costoso. De pronto el señor va a expropiar todos los terrenos, incluso hasta por donde él vive, por las ciudadelas estas peluconas de San Borondón, porque va a tener que venir expropiando todo eso. Se lo van a permitir sus vecinos. ¿Cuánto le cuesta? O sea, la gestión sería complicada, se refiere usted complicada. Solamente para poder hacer una profesión es complicado. Si nosotros, para traer un acueducto desde Chobo hacia Durán, que no afectábamos viviendas, no afectábamos pueblos, ciudades, tuvimos problemas. Solo cruzábamos por Yaguachi, por Haciendas, tuvimos problemas con el alcalde de Yaguachi en esa época, con la alcaldesa de Milagro. No me imagino qué le van a decir sus vecinos en San Borondón. Si le van a permitir cruzar un acueducto, urbano, por supuesto. Una expropiación, primero que el municipio tiene que tener un presupuesto súper alto para saber cuánto le cuesta el avalúo, cuánto le cuesta la expropiación de todas estas viviendas. Cruzar una tubería por debajo del río. Mira, todo el proceso legal, ¿no? Ya, por supuesto. Y el tiempo, no podemos perder tiempo. Okay. Nosotros tenemos expropiado el Cerro Peñón del Río. Tenemos escasos 2-3 kilómetros del río Guayas. ¿Por qué no hacer la planta? Ya la hemos presupuestado, 25 a 28 millones de dólares, que bien la podemos pagar. Incluso, ¿cuánto es el presupuesto de Durán anual? El presupuesto es de 70 millones de dólares. O sea, es un presupuesto súper bajo para la necesidad que tiene el Cantón Durán y para la cantidad poblacional. Ojalá que el censo determine ya la realidad de cuántos viven. Eso pedimos, eso ojalá se pueda dar y que nos digan la cifra real de población que existe en el Cantón. Pero más allá de eso, nosotros hicimos un buen trabajo en la parte financiera administrativa. Sin ánimo de ser feminista, pero las mujeres siempre repartimos y utilizamos hasta el último centavo, y sobre todo si son recursos públicos. Entonces, en mi administración, el último centavo fue bien invertido y fue bien presupuestado y bien dirigido a las diferentes necesidades del cantón. Son las 10:42 de la mañana, nos quedan 18 minutos de este primer programa de los 4, incluyendo 5 con el 5 de febrero, que haremos en estos especiales que hacemos antes de las elecciones. Vamos a dejar el tema de agua, porque hemos hablado de eso. La vez pasada hablamos de la seguridad con usted, y creo que hoy veía algunas cosas que me parecen también importantes. El tema de la obra social. Esta emisora, ahora este canal, tenemos siempre un compromiso con las personas que tienen discapacidad.
y me gusta mucho lo que usted dice, que va a reactivar el CEMATIT. Por favor, si interiorizamos, conversamos un poquito de esto, Alexandra Arce. Bueno, sí, mira, yo soy de la línea de la Revolución Ciudadana, de la línea donde nuestro proyecto político siempre se ha interesado más allá del capital, por el ser humano, por la gente. Y justamente estos recorridos, este acercamiento que yo he tenido durante más de un año con la gente, pues me he podido dar cuenta y he podido evidenciar con mis propios ojos y conversando con esa madre de familia que tenemos una población aproximadamente de 5.000 a 6.000 personas con discapacidad entre niños, jóvenes y adultos. Y justamente en esta semana que estuvimos recorriendo la parte norte del Cantón Durán, me sorprendí porque me encontré con 10 madres que tenían sus niños autistas. Entonces yo me les preguntaba que por qué no acuden al Centro para Personas con Discapacidad, que es el CEMATIT. Nosotros dejamos construyendo ese centro, pero me dicen, ingeniera, no funciona. Entonces es lamentable de que Durán siga pagando el odio, diría yo, porque esto es odio, de que porque lo hizo la ARCE, la obra no se culminó. Lo mismo pasó con el agua, lo mismo pasó con este centro. El centro está allí, es un centro de primera, es un modelo que nosotros lo trajimos de Chile, es un modelo donde van a tener terapia física, todo lo que corresponde para que el joven, hay un nombre que ya me olvidé, donde el joven pueda desarrollarse. Incluso hay una piscina con este tipo de hidromasajes para que puedan ingresar los niños en sillas de ruedas y puedan ellos tener este tema de hidromasajes. Pero allí está la obra quedó en un 92%, y no la han terminado. Y si la terminaron, allí está y no funciona. ¿Por qué? Porque era la obra de la ARCE. Porque era la obra de la ARCE. Entonces, todas estas obras tan importantes como esa, que sí te agradezco que hayas tocado el tema, pues yo sí le quiero decir a la ciudadanía de que en este próximo periodo nosotros vamos a trabajar muy de la mano con ellos. Incluso yo tenía ya un convenio firmado con el Ministerio de Salud para poder darle atención a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos, pero lamentablemente sé que en Durán ni siquiera los centros de salud cuentan con el personal adecuado para atender las enfermedades y todo lo que requiere nuestra ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Contratar personal calificado dentro del marco de nuestras competencias, porque si es competencia de nosotros, la salud y la educación, con un permiso y un aval del Ministerio de Salud, que yo creo que no me lo van a negar, porque aquí estamos hablando de seres humanos. Entonces, contratar personal para que el municipio se encargue directamente de la atención prioritaria a las personas con discapacidad. Decir a las madres de familia que ya no tengan angustias porque no hay recursos para venir acá a Guayaquil, buscar un lugar donde no les cobren, ya lo van a tener en Durán, porque dentro de nuestros 3 primeros meses nosotros vamos a darle funcionamiento al Centro para Personas con Discapacidad. Leía también en su plan respecto de la seguridad, que no podemos obviarla, porque es el otro tema. Cuando uno piensa en Durán, lo primero que piensa es el tema de seguridad. Para los duraneños, el agua y la seguridad. Dice, somos los únicos con un verdadero plan de seguridad ciudadana con prevención, control, acción y recuperación. ¿A qué se refiere Alexandra Arce con eso? Bueno, mira, ayer nosotros hicimos una caminata que la llamamos lanzamiento de campaña, pero en realidad fue una caminata más de la que nosotros hacemos. Tuve la oportunidad de conversar con unas 10 familias en mi recorrido, porque por el tiempo no me pude quedar con muchas más, y la gente me reclamaba seguridad. Y hay algo que... Bueno, yo pertenezco a la línea de la Revolución Ciudadana, pero hay algo que la gente lo decía reiteradamente. Con Correa teníamos seguridad. Con Correa la policía sí patrullaba. Con Correa aquí no pasaba lo que pasa ahora. Entonces, eso nos da la pauta para seguir haciendo lo que ya hicimos en el 2014-2019. Mira, hay una norma internacional que dice que por cada 1.000 ciudadanos deberíamos tener 4 policías. Es decir, en Durán, que somos más de 500.000 de habitantes, deberíamos tener 2.000 policías. En un informe que solicité cuando fui asambleísta, pues Durán tiene solo 165 policías. Al Ecuador le faltan 30 y pico de mil. Así es. Entonces quiere decir que ni siquiera un ciudadano está protegido, le dan la garantía de la seguridad. Entonces, partiendo desde ese hecho, impulsar y exigirle al gobierno que por favor nos dote de policía, siendo Durán un cantón, como tú dijiste, muy inseguro, un cantón
donde existe mucho microtráfico y narcotráfico y las bandas criminales. ¿Y por qué se da esto? Por el consumo de drogas. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar los alcaldes? Y no solo Alexandra, sino todos los alcaldes del Ecuador, en prevención. Dale a los chicos, dale a la madre, dale a la familia la oportunidad de poder crecer tanto socialmente como económicamente. O sea, que la gente esté ocupada en algo, que los jóvenes estén ocupados en algo. O a su vez, a la madre que tenga un trabajo, tenga un negocio para poderle dar una mejor de calidad de vida a su familia, que partiendo desde allí, la familia también es responsable de lo que le ocurre al joven. Entonces, la prevención siempre va a ser el camino más importante y el más idóneo para poder apalear estos índices de seguridad. Y más allá de eso, acción y control, pues lo que están haciendo algunas ciudades, las cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Ayuda. Pero eso es reaccionario. Claro, eso es reacción, no anticipa. Exacto. Además, recordarle a la ciudadanía que Durán fue el primer cantón que promulgó la ordenanza de los espacios públicos libres de alcohol y libres de consumo de drogas. Entonces, los espacios públicos importantes de Durán nosotros los teníamos con agentes de control. Cuando los chicos iban a consumir drogas, el agente municipal primero lo retenía, obviamente nosotros no tenemos la competencia de encarcelarlo, se llamaba a la policía y nosotros teníamos un consejo de protección de derechos donde nos acercábamos a la familia a saber qué está pasando con el chico. Entonces teníamos una labor articulada no solo de la alcaldía, sino de todas las instituciones que están encargados de la seguridad de Durán. Y vamos a seguir en ese sentido, ¿no? Dándole oportunidades a los chicos, reactivando y mejorando los espacios públicos. Nosotros construimos la cancha ferroviaria, un lugar donde más de 5.000 chicos estaban trabajando en actividades deportivas y actividades sociales. Okay. ¿Por qué no seguirlo haciendo? Entonces, quiero trabajar mucho en prevención. Alexandra, en el Ecuador ha aumentado el consumo de drogas en 35%. Expertos dicen que esto comenzó desde que la tabla se hizo con buen espíritu, pero que no ha tenido el resultado deseado, porque la gente que hace micro se aupa en la misma. Usted fue legisladora, tú fuiste legisladora algún tiempo. Esto ya no es como alcalde. Quizás rever algunos valores en lo que poseen puede ayudar a esto, porque 35% en 16, 17 años, o sea, calculemos en 16, 17 años más, es algo realmente de asustarse. Bueno, sí, realmente es lo que escuchamos en la calle y yo discrepo en ese sentido, de que nos dicen que los correístas o Correa fue el culpable de que haya aumentado el consumo de drogas. Yo quiero ser, aquí yo puedo sonar un poco dura, pero no le podemos responsabilizar al gobierno o al gobierno nacional o al gobierno local lo que ocurre con los chicos. Aquí tenemos que trabajar en principios y valores desde la familia. Nosotros teníamos un programa que se llamaba Familias Fuertes. Familias Fuertes trabajamos conjuntamente con los chicos y las familias que tenían este problema. Entonces, el padre y la madre, más allá de decir, el chico está consumiendo droga, no quiero saber nada más de él porque no tengo dinero, pues comenzó a interesarse nuevamente en su hijo, en la parte en su familia, en el chico que parió la madre y que el padre también, o sea, partiendo desde ese hecho. Segundo, de que nosotros, es un criterio muy personal, no es del movimiento, ojo, pero yo creo que aquí nos faltó algo muy importante. ¿Por qué salió la tabla? ¿Por qué se promulgó la tabla? Para que las cárceles no estén llenas de consumidores. Hubiese sido nefasto si estuvieran las cárceles llenas de consumidores y con toda esta crisis carcelaria que suscitó desde el año pasado, en la época de Lenín Moreno también. Hubiese sido terrible que hubieran habido más muertos por inocentes, consumidores, niños que están enfermos, porque es una enfermedad. ¿Qué nos faltó? En el momento que el policía detecta al joven que tiene menos de 10 gramos, nos faltó tener esa parte primordial, ser atendido por el Ministerio de Salud. Sino que le dijeron, sí, tú tienes 8 gramos, bueno, te fuiste, no pasa nada. Tienes libre portabilidad. Y así lo fueron asumiendo. Pero si nosotros nos hubiéramos detenido y llevar al chico a un tratamiento, otro hubiese sido el cantar. Nos faltó cerrar ese círculo de tratamiento al joven, que es lo que yo siempre lo recalco, que es una apreciación muy particular mía, porque yo trabajo y trabajé en ese tema de los chicos con drogas, a tal punto que dentro de nuestra propuesta es el centro de rehabilitación, pero con una terapia familiar.
Yo soy muy creyente que la familia es lo básico, lo primordial para determinar el futuro y el presente de tus hijos. O sea que sí amerita entonces una revisión. Por supuesto. Porque lo que pasa es que uno de los graves problemas, y allá iba mi pregunta también, ¿no? Uno de los graves problemas que tenemos aquí de la clase dirigente, de la clase política, es este bendito canibalismo, ¿no? Sí. Si viene de aquí, ha mencionado la ingeniera Alexandra Arce Plus varias cosas, ¿no? Vean ustedes, ¿no? En determinado momento y por atender en el tema del agua, tener diferencias con dos alcaldes que eran de la misma línea política de ella, de Yaguachi y de Milagro. Increíble. O sea, uno ahí se da cuenta lo complejo, lo complicado que es que no podemos sentarnos a conversar y en los temas fundamentales para el bien de nuestras colectividades. En lo básico no podemos ponernos de acuerdo. Si Alexandra Arce logra la adhesión, el apoyo popular en este proceso del 5 de febrero, sería, pese a su juventud, también algo bastante loable, porque ella ya ha sido anteriormente legisladora, en el actual periodo es legisladora, ya fue alcaldesa y sería nuevamente alcaldesa. La reflexión que, más que pregunta, la reflexión que le quiero pedir es justamente aquello, ¿cómo ve este tema? Porque, por ejemplo, en los temas de movilidad, deberían de estar pensando en opciones para el bienestar de la gente, del ciudadano, los alcaldes y las alcaldesas de Durán, toda la zona del Gran Guayaquil. Durán, Guayaquil, San Brondón, Daule, Milagro, hasta Yaguachi, deberían de estar pensando en soluciones, pero vemos que a veces, ni siendo de la misma vertiente política, pueden encontrar estas soluciones que son tan vitales, ¿no? Además, me gusta lo que dice Alexandra Arce en el sentido, mi posición, no de su movimiento. Y es bueno porque de eso se trata, lo que estás diciendo. Exacto. Tú, de eso se trata. Sí, justamente por aquello yo creo que es muy importante estas elecciones, de que la gente debe reflexionar, tiene que analizar, tiene que profundizar bien quiénes quieren que los gobiernen. Tenemos que dejar, yo creo que el Ecuador y Durán ya no se presta para improvisaciones, para gente que solo tiene ansias de poder y llegar solo para decir yo soy alcalde del cantón, yo lo logré por mi papá, quise ser alcalde por mi papá, porque un grupo de amigos quiere que yo sea alcalde, no. Yo creo que aquí viene el sentido de compromiso, el sentido de querer a sacar adelante tu ciudad, el amor que tú le tienes a tu ciudad. Yo quiero muchísimo a Durán, o sea, y realmente los 5 años que yo estuve hice bastante, trabajé bastante por mi cantón, pero me faltó mucho tiempo y ese es el que queremos recuperar. Han sido 4 años de desidia, han sido 4 años de odio. Por esa razón, yo presenté un proyecto en la Asamblea que todavía no es debatido, ojalá lo puedan debatir lo más pronto posible, de que los alcaldes, las prefectas, se obliguen a continuar la obra que quedó inconclusa de la administración anterior. Sí, por ejemplo, esto del Sematín es una barbaridad. Exacto, independientemente de la línea política, se tiene que continuar, se tiene que terminar la obra porque los recursos no somos de los alcaldes, no son de los alcaldes, los recursos son del pueblo ecuatoriano y de los duraneños. Claro, pero ahí también tiene que ir, o sea, la responsabilidad de la visión de planificación, porque también, imagínense, heredar cosas que no han sido diseñadas bajo el concepto de la planificación. Y finalmente, ya por cuestión de tiempo, en ese gran interés y compromiso con el país, nos falta a los ecuatorianos, de acuerdo pues a la división administrativa que tiene el Ecuador. Hay 4 niveles de gobierno, pero tampoco en eso, o sea, desde el nivel de gobierno central, los provinciales, cantonales y parroquiales, tampoco podemos sentarnos y trabajar de la mano en las cuestiones vitales. Es que justamente allí es donde hago mi reflexión de que el ciudadano tiene que votar por el candidato que tiene vocación de servicio, no vocación de interés personal. Y eso es fácil detectarlo, porque casi que todos los que estamos postulándonos para la alcaldía o para las prefecturas ya somos conocidos, ya sabemos qué hicimos, qué no hicimos, si criticamos y nos cruzamos de brazos, si tuvimos la oportunidad y no lo hicimos. Por ejemplo, el gobernador Luis Esteban Chonillo prometió 10 UPC y no los hizo. El señor Rodrigo Aparicio fue su primo. Sí, mi primo. Sí, yo no niego a mi familia. Es el principio y la parte ética y moral del ciudadano. Y como persona también. Fue concejal, fue parte de la Comisión de Agua Potable. ¿Qué hizo? Alzó el dedo para vender las áreas verdes del Cantón Durán. Entonces, partiendo de ese hecho, ¿quién quiere llegar a servir a tu ciudad? ¿Y quién quiere llegar a hacer consensos? Y para finalizar este tema, pues miren, yo pongo de ejemplo
nosotros teníamos serios conflictos a nivel partidista con el abogado Nebot, Sí, señora. en mi época. Y sin embargo, yo trabajé muy articuladamente con el abogado Eso se Nebot. trata, ¿no? Entonces, a pesar de ser líneas totalmente Claro. opuestas, pues mi razón de ser de alcaldesa era de servir a mi ciudad. Y lo hicimos con el abogado Nebot en esa época, que nos ayudó en algunas cosas por el cantón en base a su experiencia. Claro, Pero el bien de las ciudades y del país debe Por estar supuesto. por delante. No tiene nada que ver la ideología cuando se trata de servir. exactamente, entonces, Uno puede tener sus creencias. así que a los ciudadanos duraneños a prestar mucha atención y a pelar bien los ojos y a votar todos 5 de febrero. Aprovechó el espacio también. No van a sancionar después. Lo dije No yo estamos como de candidata. Lo importante también, no niega la familia ni niega los errores. Nunca Y eso, lo niega. a ver, y eso es bueno, el hecho de decir, me encantó escuchar, ¿no? Cometí errores también, porque también uno entrevista a tantos dirigentes y personas que han estado en la función pública y cuando uno y admite alguno, no, es que nunca, es que todo es maravilloso y está bien que se admitan los errores y que haya pues esa madurez como para decir, lo hice mal anteriormente, pero ahora ya tengo experiencia y quiero hacerlo. Y dos, y lo otro que me parece a mí importante, propuesta. Aquí hay una propuesta. Yo voy a hacer esto. Suerte, Alexandra Arce, seguiremos conversando. La campaña recién comienza y pues nos veremos con el favor de Dios. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los radioescuchas, que tengan lo que resta del domingo un día muy bonito. Claro Bien. que sí. Con ello, Alberto, estamos hablando. ¿Algo Cerramos. más que decir? No, solamente invitar a que la gente siga esta noche, ¿no?